A continuación, definiremos por qué el psicoanálisis es una ciencia. El psicoanálisis es un método para la investigación de procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías, un método terapéutico de perturbaciones basado en tal investigación y una serie de conocimientos psicológicos así adquiridos, que van constituyendo paulatinamente una nueva disciplina científica. Ciencia, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas, así como la formulación y verificación de hipótesis. El objetivo de estudio en el psicoanálisis es el inconsciente. Para decirlo en palabras del propio Freud, y cito, donde ello era, yo advenga. Esto se refiere a la descripción que dio Freud a la psique, en donde existe el inconsciente y lo consciente. También tenemos la teoría de las etapas psicosexuales de Freud, ya que Freud creía con firmeza que los acontecimientos del pasado pueden influir en el presente, como se da en el complejo de Edipo, el cual permite acceder al deseo únicamente a través de la represión. Es a través de una falta como se instituye el deseo, un concepto que también nace de los estudios de Freud. Se dice que no es considerada una ciencia, ya que desde su nacimiento fue objeto de críticas por parte de autores de renombre, como el neurocientífico Ramón y Cajal, Karl Popper, quien en 1919 declara al psicoanálisis como una pseudociencia, objetando que los psicoanalistas no elaborarán predicciones sujetas a comprobación experimental. Ernest Nagel y Friedrich Kruse, apoyando la propuesta de Popper, refutación o falsación. Kruse también argumenta cómo sus autores, inevitablemente arrancando desde un punto de vista psicoanalítico, estos están determinados a salvarlo a toda costa, resistiéndose a las críticas. Paul Ricoeur, quien en 1965 define al psicoanálisis como una disciplina interpretativa o hermenéutica, la cual es el arte de interpretar para encontrar un verdadero sentido. Adolfo Grünbaum, quien en 1984 cuestiona la cientificidad del psicoanálisis por no utilizar el modelo experimental, argumentando que todo queda en la sugestión. Y Mark Solms, quien dice que el psicoanálisis no es una terapia basada en pruebas, debería abandonarse. Por su parte, Mario Bunge, definiéndola como una pseudociencia, considerando las teorías del psicoanálisis como mitos. Cassie Schwartz, quien en 2015, al informar sobre su libro In the Mean Fields, donde reposan los intentos de unir la neurociencia y el psicoanálisis, observó cómo muchos psicoanalistas tradicionales se mostraron desinteresados, con lo cual concluye que estos no quieren diluir el vino de Freud con agua neurocientífica. Entonces, o a las críticas o a la validez científica por autores de renombre. El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos. El método científico que utiliza el psicoanálisis es el método psicoanalítico, el cual consiste en dejar que el sujeto exprese en terapia por medio de la asociación libre sus ideas, pensamientos, emociones sin restricción alguna. Esto dejará entrever al inconsciente. El psicoanalista escuchará sin dar razón o juzgar, y a esto se le llama
llama atención flotante. Ahora bien, aquellas ideas y recuerdos que más dudas y objeciones despiertan en el sujeto son las que nos permiten ver al inconsciente. Esto no es observable por el paciente. El psicoanalista es quien debe facilitar, permitiéndole asociar para que lo inconsciente se vuelva consciente y a su vez trabajable. Los pasos del método psicoanalítico podrían quedar de la siguiente manera. Número 1. Planteamiento del problema, que sería describir los antecedentes del fenómeno a investigar y las características que lo conforman. Número 2. Definir la situación analítica, que serían las características relevantes de los participantes en la investigación, tanto investigador como paciente, y el contexto y las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la investigación, como el lugar, frecuencia, duración de las sesiones, etc. Número 3. Observación del fenómeno. Aquí es determinar la forma específica en la que se llevará a cabo la observación y el registro de los datos. En la observación sería definir la manera particular en la que se explorará el objeto de estudio, tipo particular de entrevistas, sesiones de juego, grabaciones de video, etc. Al registro de los datos habría que especificar los instrumentos a emplear, como el historial. Número 4. Análisis del fenómeno. Esta sección se refiere a identificar y sistematizar tanto los elementos observados y registrados como síntomas, sentimientos y actitudes, como los contenidos relevantes durante el proceso de observación y registro, al igual que el tema o problema central que se repita. Número 5. Interpretación. Es el análisis de los elementos anteriores, lo cual permitirá identificar el significado de los símbolos encontrados y lograr así la comprensión del problema investigado. La interpretación debe comprender sobre las causas y el significado de manifestaciones del superyo, funciones del yo, mecanismos de defensa, puntos de fijación, derivados pulsionales, conflictos, posible función de la transferencia y formas de abordarla, posibles elementos contratransferenciales y formas de elaborarlos. Y número 6. Conclusiones. Se refiere a la valoración de los resultados obtenidos con respecto a los propósitos de la investigación, planteamiento del problema y marco teórico. Es interesante cómo se ha asumido que solo puede ser objeto de estudio científico aquello que podemos percibir, ya sea por medio de los sentidos o con ayuda de algún instrumento, pues los hace depender de las limitaciones técnicas, o bien tomar el método experimental como criterio único que garantiza la veracidad de los resultados obtenidos en una investigación. El psicoanálisis a lo largo de la historia ha sido objeto de críticas por esas generalidades. La ciencia se construye de lo más simple a lo más complejo. La epistemología estudia el conocimiento científico y para ello le va a interesar saber cómo el psicoanalista piensa, cómo lo piensa y cuáles son sus límites en el campo de conocimiento. El psicoanalista tiene como base el método psicoanalítico de investigación, el cual cuenta con una serie de pasos a seguir, los cuales son el planteamiento del problema, la situación analítica, la observación del fenómeno, el análisis, la interpretación y la conclusión. Ya que sabemos de estos principios, ahora sí podemos decir que el psicoanálisis será ciencia únicamente si cumple con ellos. Vamos a considerar esta disciplina como ciencia cuando su contenido esté conformado por la relación entre el observador y el observado, donde ambos van a tener una naturaleza en común, pues pertenecen al mismo mundo y forman parte de la misma realidad. Este método va a buscar la explicación de la esencia misma de los fenómenos psíquicos y la explicación del orden por el que se producen los fenómenos, así como el momento en el que aparecen y la función de su evolución a través del tiempo.
Por ello, el psicoanálisis se manifiesta como una disciplina poseedora de una metodología propia que ha venido evolucionando gradual y progresivamente, con la necesidad de diseñar estudios que den cuenta los fundamentos así como las aplicaciones de los procesos de investigación que se siguen en ella bajo una noción autónoma y no con obligación de ligarla forzada a una metodología ya existente. En conclusión, podemos decir que el psicoanálisis podrá ser una ciencia ya que posee una teoría y un método, que es el método psicoanalítico de investigación, que va a permitir el conocimiento y la transformación de su objeto en una práctica específica.